Hola, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la alegría y el gusto de conversar con el doctor Enrique Ruelas acerca de lo que ha sido Causa. El doctor, para comentarles un poco, el doctor Enrique Ruelas ha sido precursor de los círculos de calidad desde los años 80 en los servicios de salud. Más adelante desarrolló la certificación de hospitales en México y en Colombia. Como subsecretario de Innovación y Calidad, implementó la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, que fue la primera estrategia nacional en México. Y además de su trayectoria en el impulso en educación y consultoría en calidad, fue secretario general del Consejo de Salubridad y presidente de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, pues sin más, bienvenido doctor Ruelas, gracias por estar aquí conversando con nosotros y compartiendo con el público el origen de Causa, el principio. Entonces, me gustaría comenzar preguntándole cuándo comienza su interés por la calidad en la atención médica, cuándo y cómo. Pues es un origen ya de muchos años, Ángela. Yo me formé en Canadá, allá hice una maestría en dirección de sistemas de salud y viviendo en Canadá me sorprendió que los canadienses tenían que implantar lo que entonces se llamaban los programas de aseguramiento de la calidad para 1986, les estoy hablando de 1983, cuando yo vivía ahí. Y me sorprendió porque en aquellos años, la mayoría no lo recordará porque ni siquiera lo vivió, pero los que son más o menos de mi edad lo sabrán, México vivía una crisis financiera terrible, no había dólares en el país, estábamos en una verdadera crisis. Y entonces yo me enteraba, por mis amigos, por mis padres, a través de cartas y del teléfono, no había internet, que no había cómo comprar antibióticos, no había cómo comprar catgut, no había cómo comprar gasas. Había enormes carencias del sistema de salud en México. Y mi gran sorpresa fue, ¿cómo es posible que los canadienses que tienen todo, y yo lo vivía porque trabajaba entonces en uno de los principales hospitales de Toronto, que era el Mount Sinai, pues tenían todo y se preocupaban por la calidad? Yo decía, ¿cómo es posible entonces que en México, donde tenemos tantas carencias, ni siquiera se mencione el tema de la calidad? Y así empezó mi interés por la calidad de los servicios de salud. Cuando yo regresé a México me propuse que tendría que hacer algo para mejorar la calidad de los servicios de salud. ¿Significa entonces que vivimos una especie como de un momento parecido al de entonces y ahora nos vemos obligados nuevamente a voltear hacia la calidad con las condiciones que ahora viven los sistemas de salud actualmente? Pues mira, tienes toda la razón, es muy parecida la situación. No es igual en el sentido de que entonces ni siquiera se hablaba de calidad y no es igual en el sentido de que entonces no había dólares, punto. E importábamos una gran cantidad de bienes. Pero tienes razón, ahora estamos viviendo también serias carencias y en efecto creo que eso es algo, y debo confesar que no lo había yo visto desde esa perspectiva, eso es algo que ha disparado Causa, como la necesidad ahora de enfocarnos en la atención humana. Entonces era enfocarse en la calidad en general. Hoy es enfocarnos en la atención humana como una parte fundamental de la calidad en general. Porque ya se avanzó algunos pasos respecto a la calidad en general a partir de la creación de los círculos de calidad en Sin los duda. 80s y, por ejemplo, con la creación de la primera empresa en consultoría en calidad, ¿por qué no nos comentas al respecto? ¿Cómo surge la primera empresa de consultoría? Pues sí, efectivamente. Cuando yo regreso entonces de Canadá, a mí me contrata el doctor Samuel Karchmer, que era el director del Instituto Nacional de Perinatología, y la contratación es muy curiosa porque me dice, mira Ruelas, de todo lo que me estás diciendo que quieres hacer aquí en el instituto, no entiendo nada. Te doy 6 meses para que des resultados y si no te vas. Y entonces fue cuando nacieron los círculos de calidad de una manera pues casi fortuita, porque tampoco lo pensé así.
yo quería implantar un programa de aseguramiento de calidad, que era lo que yo había visto en Canadá, y se fue desarrollando de tal manera que acabaron siendo círculos de calidad. Y descubrí que nadie había hecho eso en México, y descubrí que nadie había hecho eso en el mundo con médicos y con enfermeras. Se había hecho con personal de servicios de apoyo, con cocinas, con servicios de limpieza, pero no con médicos y enfermeras. Eso empezó a dar una gran visibilidad a lo que estábamos haciendo en México, y eso fue lo que disparó ya una proyección posterior de lo que siguió siendo la necesidad de mejorar los servicios de salud. No solamente evaluar estándares, que era el origen de las acreditaciones de la época y del aseguramiento de la calidad, que eso significa asegurar cumplimiento de estándares, sino de mejorar. Y entonces nace, pocos años después, Qualimed, que fue en efecto la primera firma consultora en calidad de la atención médica que hubo en América Latina. Wow. ¿Y estos son los antecedentes de alguna manera de la certificación de hospitales en México? O sea, del inicio de las certificaciones. Pues sí, ¿O en es efecto, la consecuencia? Pues sí, de alguna manera es una consecuencia, porque estamos hablando ya de principios de los años 90. Y a principios de los años 90, acabo de decir, yo había regresado en el 84 de Canadá, me incorporo al Instituto Nacional de Perinatología, empezamos a hacer investigación sobre calidad. Poco tiempo después, el doctor Soberón, entonces secretario de Salud, me nombra director general de la Escuela de Salud Pública de México, que poco tiempo después se convertiría en el Instituto Nacional de Salud Pública, y empezamos a dar cursos de calidad, cosa que tampoco existía. Bueno, de ahí viene ya una serie de desarrollos que se van, por un lado, hacia la acreditación de escuelas de medicina. Cuando al doctor Soberón, entonces ya presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, le piden de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades que la fundación apoye el desarrollo de la acreditación de escuelas. Y el doctor Soberón me pide a mí, que trabajaba con él como funcionario de la fundación, pues que les ayude a la ANFEM, a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, a desarrollar sus estándares y su esquema de acreditación. Ahí hay un germen ya de las acreditaciones y certificaciones en México. Y pocos años después de esto, que ocurre alrededor del 92-93, el entonces secretario del Consejo de Salubridad General, que era don Octavio Rivero Serrano, que había sido rector de la UNAM, me pide que le ayude a desarrollar la certificación de hospitales. Primero, ahora se certifican más que hospitales, la certificación de los hospitales. Ahí nace entonces la certificación de hospitales y en efecto es una consecuencia no prevista de lo que fue la acreditación de escuelas, de lo que había sido la enseñanza en calidad y de lo que había empezado a hacer con los círculos de calidad en el Instituto Nacional de Perinatología. ¿Y esto operó solo para hospitales públicos? ¿O cómo se sumaron hospitales privados? ¿O en un principio todos? Fue para todos. Y mira, qué bueno que lo preguntas, porque a veces da la impresión de que la certificación se planeó para el sector privado. Algunos quisieran pensar que nada más era para el sector privado, otros pensaron que era nada más para el sector público. Desde el principio el argumento fue: todos somos mexicanos. Todos merecemos la misma calidad y esa calidad debe ser elevada, debe ser alta, sea en el sector público o sea en el sector privado. Y en las primeras discusiones de cómo estructurar la certificación en México, se discutía si debía haber estándares diferentes en el sector público y en el privado. Y yo fui el primero que se opuso a esas diferencias, porque entonces hubiéramos creado una calidad para quienes podían pagar y otra calidad para quienes les pagaba la atención el gobierno, y eso no debía ser. Así es que desde el principio la certificación fue igual para públicos y para privados. ¿Y cómo es que después crece y también llega a Colombia esa certificación? ¿Cuál fue tu papel en la certificación en hospitales en Colombia? Bueno, fíjate qué bueno. ¿Quién copió a quién? Bueno, es que, claro, y es que fue al revés, fíjate, es muy curioso, okay. Porque ya me habían invitado, ya nos habían invitado, y hablo en plural porque fue Qualimed como empresa, que tenía vínculos muy estrechos en su época con la agencia acreditadora de Canadá
y con la agencia acreditadora de Estados Unidos, lo que entonces era el Canadian Council on Accreditation of Health Services, y con la Joint Commission International. Qualimed tenía esa relación porque yo había presidido la Sociedad Internacional de Calidad. Y en mi consejo de la Asociación Internacional estaban las directoras, las dos mujeres, una de Accreditation Canada y la otra de Joint Commission International. Éramos amigos, habíamos trabajado 2 años juntos, yo como presidente y ellas como miembros de mi consejo, de mi mesa directiva. Así es que cuando nace Qualimed y empezamos a desarrollar estándares, pero para evaluar como diagnóstico para nuestra asesoría, nuestras consultorías, entonces las invito a ellas para que nos reconozcan los estándares de Qualimed. Pero en ese momento también los colombianos empiezan a preocupar por las certificaciones. Y entonces acuden por una parte a mí y por otra parte al Consejo Canadiense. Y éramos amigos. Y entonces se hace ahí una trilogía en donde la organización que convoca de Colombia era lo que entonces se conocía como el Centro de Gestión Hospitalaria. Ahora es la Organización para la Excelencia en Salud de Colombia. Y ellos contratan como una misión del gobierno colombiano a Qualimed junto con Accreditation, lo que hoy es Accreditation Canada, y entre los tres desarrollamos los estándares colombianos. Bueno, eso es casi en paralelo, pero es un poco antes que en México. Entonces, cuando viene la petición del doctor Rivero, nosotros ya estábamos trabajando en la certificación de Colombia. Así es que, en realidad no fue quién copió a quién. En realidad, pues fue el uso de la experiencia que ya teníamos casi en paralelo en México y en Colombia. Oh, ok. ¿Y después se sumaron el resto de Latinoamérica o en qué papel queda, en qué lugar quedan respecto a el cosmos de Latinoamérica? Sí, no se fueron sumando los países como consecuencia de esta iniciativa. Colombia fue el primer país fuera de México, yo diría Colombia y México fueron los 2 primeros países en América Latina que desarrollaron su certificación. Yo diría que el intento que siguió fue en Argentina, no muy acabado, de hecho no han podido avanzar gran cosa hasta la fecha. Chile ha sido muy exitoso en esto, pero empezó unos años después. En Perú hicieron intentos, en Ecuador hicieron intentos. Sin embargo, realmente la única experiencia exitosa hasta cierto punto fue Colombia, y todavía más exitosa en México porque tuvo una penetración mucho mayor que la que tuvo en Colombia. Pero no fue un efecto dominó como ojalá hubiera ocurrido. Déjame decirte que además había habido un intento de la Organización Panamericana de la Salud a principios de los 90 en América Latina y no prosperó. Entonces realmente la primera experiencia que prosperó fue este desarrollo en Colombia y este desarrollo en México. ¿Y quiénes fueron los principales aliados para que esto pudiera ocurrir? O sea, hace falta, en este caso, tú eras el líder de la iniciativa, ¿no? el que llevaba la antorcha, pero yo me imagino que hubo mucha resistencia. A lo mejor nos puedes contar sobre con qué se toparon y quiénes fueron los aliados que lo hicieron posible. Fíjate que en México no hubo resistencia, diría yo. Primero, había existido este antecedente de la Organización Panamericana de la Salud a principios de los 90. La certificación en México empieza en julio de 1999. Acaba de cumplir 25 años la certificación en México. Y no hubo resistencia, al contrario, yo creo que hubo entusiasmo, pero lo hubo porque había un impulso original del secretario del Consejo de Salubridad General, don Octavio Rivero, pero con el respaldo absoluto en su momento del secretario de Salud y presidente del Consejo, que era Juan Ramón de la Fuente. Entonces, cuando viene la invitación a sumarse a la certificación, pues se tomó con entusiasmo, porque además se estaba empezando a fraguar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y aunque no se planeó de manera deliberada la certificación en México, para poder entrar al Tratado de Libre Comercio, nunca se vio así. En el fondo, yo creo que había también la inquietud de hospitales en México
como la vía de los médicos en general, de que una vez entrando al Tratado de Libre Comercio se nos iban a exigir estándares de primer mundo. Entonces yo creo que todo eso ayudó. Los aliados, en resumen, respondiendo a tu pregunta, yo creo que fueron sin duda Juan Ramón de la Fuente como secretario, don Octavio Rivero Serrano como secretario del Consejo, y este entorno en donde se estaba fraguando el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Pero quiero subrayar, la certificación no nace como una necesidad imperiosa de un tratado de Norteamérica, sino como una inquietud de muchos por mejorar la calidad de los servicios de salud en México, y esto iba a servir, además, por si acaso se podía empezar a exigir algún nivel de calidad por el tratado. Okay, entonces esto hace patente el papel de los líderes, en este caso en las instituciones, pues para echar a andar un proyecto así en el que se puedan sumar tantas voluntades, ¿no? Y mira, qué bueno, sí, lo dices muy bien, porque agrego otro liderazgo ahí, que fue el de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que todavía no existía como tal, porque la asociación empezó en el año 2000, si mal no recuerdo, y esto empezó unos meses antes, pero ya se estaba fraguando esa asociación, y había una asociación que sigue viva, aunque ya con un papel mucho menor, que es la Asociación Mexicana de Hospitales. Y ellos se sumaron, y se sumaron ese germen de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, de tal manera que desde el sector privado y desde el sector público había un interés por la certificación. Magnífico. Y posteriormente esto se afianza o esto se transforma, no sé qué es lo que ocurre, quizá puedas contarnos, en la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud, ya en tu papel de subsecretario de Innovación y Calidad. Es una oportunidad privilegiada para poder continuar, afianzar, enmendar errores, cómo se transforma o cómo se afianza el proyecto. Pues sí, fue ya no certificación, sino como un mundo, un universo mayor, permear a otro nivel. Sí fue una oportunidad privilegiada. Y lo fue porque efectivamente veníamos avanzando por un lado en la certificación que había nacido en el año 1999. Había todo el antecedente de los círculos de calidad que habían empezado en el Instituto Nacional de Perinatología, pero después lo habían empezado a desarrollar en el ISSSTE, por ejemplo, en el Hospital López Mateos del ISSSTE. Había empezado a haber inquietudes en hospitales privados, por ejemplo, el Centro Médico ABC, de tal manera que ya venía creciendo ese interés. Y cuando gana la elección el presidente Fox y le pide a su equipo de transición en salud que le proponga proyectos, ocurre algo fascinante. Porque en ese momento, tal vez lo recuerden algunos, los líderes de ese equipo de transición eran el doctor Julio Frenk y el doctor Carlos Tena. Carlos Tena, que había sido el secretario de Salud de Guanajuato con el presidente Fox cuando fue gobernador. Bueno, ellos dos encabezaban el equipo de transición. Los dos me habían invitado a mí, como habían invitado a otras personas, a formar parte de ese equipo. Y a todos los que formábamos parte de ese equipo nos pidieron que propusiéramos temas de gobierno para la siguiente administración. Y yo decía, bueno, ¿yo qué propongo? Porque si propongo otra vez calidad, van a pensar que no me sé otra tonada. Entonces, pero se esperaba. Vueltas. Ya sabían. Bueno, pues sí. La noche previa dije, bueno, ¿para qué le doy más vueltas? Y entonces propuse una cruzada nacional por la calidad. ¿Y por qué cruzada? Porque yo daba muchas conferencias, como hasta la fecha, sobre el tema. Y cada vez que concluía mis conferencias, invitaba a la audiencia a sumarse a la cruzada por la calidad. Dije, bueno, pues ahora es la oportunidad de hacer que esto sea una verdadera cruzada. Y al mismo tiempo se da otro fenómeno, y es que entre 1997 y 99, Qualimed había ganado la licitación para asesorar a la Secretaría de Salud Federal en el desarrollo de su programa de mejora continua de la calidad. Entonces conocíamos perfectamente lo que estaba haciendo la Secretaría de Salud. Por otra parte, Qualimed ya estaba trabajando con hospitales privados en procesos de mejora, de tal manera que cuando yo llego a la subsecretaría
y me dice Julio Frenk, haz lo que quieras, ponle el nombre que quieras a la subsecretaría, una oportunidad de oro, porque ya el presidente Fox, y eso fue lo fascinante, cuando se le presenta esa lista de prioridades por ahí de agosto, septiembre, previo a su toma de posesión, de esa lista que le lleva Julio Frenk y Carlos Tena, el único tema que palomea de entrada es la Cruzada Nacional por la Calidad. Entonces sabíamos que esa era la prioridad del presidente en ese momento, lo cual era una prioridad también para los mexicanos porque habíamos hecho encuestas de satisfacción desde la Fundación Mexicana para la Salud, habíamos evaluado los servicios de salud en el proyecto de asesoría a la Secretaría, o sea, teníamos todos los elementos. Y yo tenía para esa época quizás unos 10 años escribiendo sobre una posible estrategia nacional. Así es que cuando se toma posesión y me dice Julio, haz lo que quieras, yo ya tenía una idea muy clara de lo que teníamos que hacer. Ya había escrito sobre el tema y entonces nace ya la cruzada, pues además con un consenso muy amplio de todos los que ya venían participando del sector público, del sector privado. Habíamos sido la sede del Congreso Mundial de Calidad en el 94 en México. Ya habíamos creado la Sociedad Mexicana de Calidad. Entonces sí, fue una oportunidad dorada que se dio en ese momento histórico porque confluyeron todas las fuerzas, empezando por el liderazgo de un presidente de la República. Claro, ¿y cuánto tiempo llevó que la cruzada, que a ella se sumaran todos los estados? Porque bueno, ya estamos hablando de algo nacional y sabemos que es un universo muy distinto, Nuevo León, de Chiapas, de Yucatán. Entonces, sí. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Qué tuviste que hacer para que se sumaran todos los estados? ¿Y sí se sumaron todos los estados? ¿O quedó el negrito en el arroz? No sé. No, se sumaron todos, pero no fue de entrada. Y no fue de entrada porque cuando se les presenta a todos los estados en el marco del Consejo Nacional de Salud, que es la reunión de todos los secretarios estatales, o era la reunión de todos los secretarios estatales cada 3 meses, pues entonces prácticamente el 90% dicen sí. Pero en esa misma reunión hay 3 estados que dicen no, y lo dicen con toda firmeza. Yo no voy a participar. Y entonces, pues lo que yo hice fue decir, bueno, pues ni hablar, pero no vamos a parar la cruzada. Entonces empezamos a trabajar. ¿Y qué hicimos? Pues ir demostrando que esto iba avanzando. Al grado de que muy pronto uno de los estados dijo, oye, yo sí me voy a sumar. Pero el estado que se tardó más, la entidad federativa que se tardó más, que tardó aproximadamente 2 años, pues fue difícil. Y fue difícil porque yo pedí cita, el subsecretario pidiéndole cita a el más alto funcionario de salud de una entidad federativa, cosa que no se veía, porque pues la jerarquía es mayor de un subsecretario. Pero dije, bueno, ¿yo por qué no voy a pedir cita? Pues voy a ver. Me encerré con esta persona y con su equipo me destazaron, literalmente me destazaron. Yo fui solo y había un grupo como de 10 personas ahí. Y bueno, no fue nada fácil y no logré gran cosa, excepto que me empezaron a reconocer que yo tenía toda la voluntad de que se sumaran. Y entonces fuimos avanzando, íbamos demostrando resultados y este estado en particular pues estaba en último lugar porque no participaba. Hasta que un día recibo una llamada del responsable de la Secretaría de Salud que me dice, oye, pues a lo mejor sí participamos en algo. Y dije, ya. Y entonces empezamos a hacer cosas con ellos y se sumaron. Al final eran todos. Pero no solamente las secretarías estatales. Se sumó la Asociación Nacional de Hospitales Privados con un gran entusiasmo, que ya existía para entonces, y se sumó el IMSS y el ISSSTE, y esa tampoco fue fácil. Y tampoco fue fácil porque puedo contarles que la cruzada se lanzó un lunes 22 de enero de 2001. El primer acto público del presidente Fox en salud, después de la ceremonia del Día de las Enfermeras, que había sido el 6 de enero, y que era un evento de cajón, digamos. Esta era la primera actividad de uno de los proyectos centrales de la administración del presidente de la República. Bueno, eso iba a ser un lunes.
el viernes a mí me llama un buen amigo mío que trabajaba en el IMSS y me dice, te quiero decir que el domingo los sindicatos del IMSS y del ISSSTE y de la Secretaría van a publicar en el periódico una nota en la que protestan contra la cruzada y te van a boicotear la cruzada. Y esto, no me coincidía con lo que yo acababa de hablar con el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Me había yo ido a desayunar con él unos días antes, habíamos tenido una conversación cordial, yo le habría platicado de qué se iba a tratar y finalmente me había dicho que estaba de acuerdo. Entonces me dice este amigo, y yo, hay algo que no me cuadra, ¿por qué no lo checas otra vez? Me llama un par de horas después y me dice, pues mira, no sé qué hiciste, pero ya quitaron el boicot. Se van a adherir a la cruzada. Y se adhirieron. Me la cobraron. Me la cobraron porque me hicieron ver mi suerte, sobre todo en el ISSSTE. Y me reunieron a todos los delegados del ISSSTE en un auditorio y ahí me encerré con ellos. Y fue muy difícil la reunión. Pero al final de cuentas el argumento era, a ver, no podemos hacer algo por los pacientes, por sus familias, tenemos que hacer algo para que esto funcione. Sus propias familias van a atenderse ahí. Y se sumaron. Y lo mismo pasó con el IMSS y lo mismo pasó con todos. Entonces, pues se venía construyendo ya de tiempo atrás y había una necesidad real de hacer algo, porque la satisfacción de la población, y lo sabíamos por la encuesta que habíamos hecho años atrás, desde la Fundación Mexicana para la Salud, pues decía que la gente no estaba satisfecha con los servicios. Y al final de la cruzada, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuántos años se trabajó en esto y qué quedó? ¿Cómo concluye o todavía se está trabajando? ¿Todavía hay peregrinos en una cruzada? Bueno, la cruzada como cruzada terminó cuando terminó ese gobierno, en 2006. Pero luego le cambiaron el nombre y se llamó Sí Calidad. Y en esencia siguió siendo lo mismo, con diferente nombre y con algunos agregados que naturalmente cada administración incorpora porque ve la necesidad de hacerlo. Así es que se enriqueció, se modificó en algunas cosas, en algunas pude haber estado de acuerdo y en otras no, pero yo ya no podía hacer nada. Yo en ese momento ya era secretario del Consejo de Salubridad General, ya me correspondía otra cosa, entre esas otras cosas, la certificación de hospitales y de establecimientos de salud, cosa que nunca imaginé. Me había tocado desarrollar esto en el 99 y luego en el 2007 lo tomo como responsabilidad que me correspondía. Pero bueno, la cruzada con otro nombre sigue de alguna manera y sigue 12 años más. Hasta el 2000 y un poco más, hasta el 2019, cuando finalmente con todos los cambios que hace la siguiente administración, pues desaparecen ya los esfuerzos específicos de mejora de la calidad y sin embargo sigue el germen vigente y siguen existiendo cosas que siguen hasta la fecha. Por ejemplo, creamos el concepto de aval ciudadano, eso sigue. Creamos el Premio Nacional de Calidad, eso sigue. Creamos los indicadores de calidad, Indica, que después se bautizó como Indicas, bueno, pues eso sigue. Entonces, hay muchas cosas que después de más de 25 años siguen vigentes. Claro, y habrá seguramente muchos que todavía recuerden este origen y si no, bueno, ahora aquí está la historia. Años más tarde te conviertes en el secretario del Consejo General de Salubridad y allí hay otra oportunidad de volver hacia los mismos temas a través de la homologación internacional de la certificación de establecimientos de salud. También forma parte de la cruzada, es una consecuencia, es un proyecto totalmente distinto que tiene que ver con la historia de la calidad. Naturalmente todo esto es una misma cadena, todo tiene que ver con lo mismo, pero momentos históricos diferentes, necesidades diferentes. La certificación que había empezado como un evento aislado en el 99, lo recogemos como un componente de la cruzada, pero a cargo del Consejo de Salubridad General, entonces a cargo de la doctora Mercedes Juan, que años después sería secretaria de Salud.
En ese momento, Mercedes, como secretaria del Consejo, hace una revisión de la certificación, la adapta todavía más y sigue como un proceso que se suma a la cruzada, pero como algo independiente de los esfuerzos de la Secretaría de Salud. Esto era del Consejo de Salubridad General. Y en efecto, esta evolución de la certificación la recibo en el año 2007 de manos de Mercedes Juan, y me encuentro con la situación de que había hospitales privados, particularmente en el norte del país, que tenían un gran interés de ser certificados, acreditados, como se llama en el resto del mundo, acreditados por la Joint Commission de los Estados Unidos. Y cuando eso ocurre, para mí fue una luz roja. Porque yo dije, si empiezan a certificarse hospitales con la Joint Commission, vamos a acabar teniendo en este país una certificación de primera y una certificación de segunda. La de primera es la que vengan a hacernos los norteamericanos y la de segunda es la que hagamos nosotros. Y eso no es justo para México, porque además todos los mexicanos necesitamos tener el mismo nivel de calidad, otra vez el mismo argumento. En ese momento acudo a la Asociación Nacional de Hospitales Privados y acudo a la Joint Commission. En la Joint Commission seguían mis amigos de antes. Y entonces les pido que nos homologuen los estándares. ¿Qué significa homologar? Hacerlos iguales. Esto aquí en México generó una gran inquietud, porque decían, ¿cómo es posible que nos vayamos a acreditar o a certificar con estándares americanos? No tenemos el dinero de ellos. Y entonces yo les decía, a ver, un momentito. Para empezar, que los seres humanos mexicanos no son iguales a los seres humanos norteamericanos, pues sí, ¿verdad? ¿No merecemos entonces el mismo nivel de calidad? Pues sí, ¿verdad? Ahora todavía más. A ver, que el exigir que haya un carro rojo para atender un paro cardiovascular en una unidad de urgencias, la deben tener los americanos y nosotros, como somos pobres, no, que se nos mueran los pacientes en la terapia intensiva. Pues no puede ser, hombre. Pero todavía más, no es un asunto de equipos, es un asunto de procesos. Que no podemos tener los mismos procesos que no cuestan más para asegurar que la atención sea de la mayor calidad posible en la Ciudad de México como en Washington o en Guadalajara como en Dallas, que no puede ser lo mismo. Y se convencieron. Y se convencieron al grado de que la Asociación Nacional de Hospitales Privados le pagó a la Joint Commission para que hiciéramos iguales los estándares del Consejo a los Estados Unidos. Y lo pagó la Asociación de Hospitales Privados, y debo reconocer su generosidad, porque el Consejo no hubiera podido pagar esto. Ni porque no teníamos presupuesto, ni porque hubiésemos tenido que hacer una licitación internacional, la hubiera ganado un señor John Smith, que hubiera cobrado la cuarta parte que la Joint Commission y lo hubiera tenido que contratar a él. Y no hubiéramos ganado nada. Entonces, esto permitió efectivamente dar un paso más en el proceso de certificación en México. No fue parte de la cruzada, aunque en realidad era parte de todo ese esfuerzo nacional de estrategia que finalmente englobaba a la cruzada, a la certificación. Y esto fue un proceso largo también, llevó mucho tiempo. Todo esto, es decir, que alguien que no lo vive desde dentro, desde la administración, desde los procesos, ¿cuánto tiempo, cómo se percibe, cuánto tiempo llevan estos cambios para que se reflejen en el paciente, en las familias que están en la sala de espera? Bueno, esa es una pregunta de oro, porque el tiempo que tomó la homologación fue no más de 2 años. Desde que se contrató a la Joint Commission, se hizo el equipo bilateral, gente mía, la doctora Hilda Reyes Zapata, encabezando por parte del Consejo, con el equipo de la Joint Commission empezaron a revisar exhaustivamente los estándares y ver cómo los podíamos hacer equivalentes y agregar lo que en México era indispensable que existiera en México, porque ahí sí hay cosas que somos diferentes. Por ejemplo, la atención materno-infantil pues no era una prioridad en los Estados Unidos, sí es una prioridad en México. Bueno, ¿cómo incorporábamos eso? Eso fue un proceso de 2 años, no más. Ahora, ¿cómo se ve el efecto de esto en muchos otros ámbitos, incluida la atención humana, que ahora
o ahora me preocupa tanto, bueno, pues es el reto de siempre. Tenemos que seguir midiendo los efectos de la certificación, de los procesos de mejora y ahora de la atención humana para asegurarnos de que eso que tú preguntas, cómo se refleja eso en los pacientes y en sus familias, realmente lo podamos demostrar. Yo puedo decirles ahora que de como estábamos hace 40 años, 1984, cuando empezamos y no había nada, no había capacitación en calidad, no había procesos de mejora, no había estándares para certificar, no había nada. Ahora uno quisiera pensar que sí hay resultados. Y medimos algunos de los resultados con 17 indicadores que podíamos medir de manera regular en aquellos años de la cruzada, que sí nos demostraba que estábamos mejorando. Tiempos de espera, por ejemplo, abasto de medicamentos, por ejemplo, procesos de atención en diabetes, en hipertensión, en atención del embarazo y parto. O sea, en eso logramos, no en todo el país, es un mundo, pero sí empezamos a lograr avances demostrables. Sin embargo, intuyo que sigue habiendo un gran déficit en las personas, es decir, en el trato, en la comunicación, en el encuentro, en los encuentros cara a cara, de modo que esto es lo que da pie a que hacia el 2014 fundes, lances, externalices algo ya pensado desde hace mucho tiempo llamado causa, ¿sí? También tal vez parte de lo que va quedando en el camino. Entonces, ¿cómo surge causa? ¿Cuál es la génesis de causa? Bueno, después de todos estos años de hacer esfuerzos, no solamente yo, y ya éramos muchos en el país haciendo esfuerzos para mejorar la calidad, es que me viene esta pregunta, ¿realmente sabemos cómo dar una atención humana? Y me surge cuando empieza a haber ya un interés mayor en lo que se conoce como atención centrada en la persona. Y esa atención centrada en la persona implica, pues, una atención humana, obviamente. Entonces fue cuando me pregunto esto, ¿realmente sabemos cómo hacerlo deliberadamente? 2014. Y empiezo a hacer encuestas y empiezo a demostrar lo que era mi hipótesis de investigación. No sabemos deliberadamente. No quiere decir que no lo hagamos. Lo que quiere decir es que a algunos se les da y a otros no. Pero deliberadamente no sabemos. Y ahí es, pues, toda la historia que sigue ya de causa, que en aquella época ni siquiera pensaba yo en el nombre de causa. Y era cómo mejorar la atención humana para los pacientes. Y entonces vienen las encuestas, se demuestra mi hipótesis, viene la necesidad de definir qué era atención humana, porque ni siquiera había una definición clara, ni en inglés ni en español. Había descripciones, pero no definiciones. Y luego cómo aterrizar esto, y entonces propongo el código humano como acciones muy concretas, para que no haya duda de lo que puede significar atención humana. Y a continuación viene ya la necesidad de certificar. Y la certificación como un proceso de reconocimiento de alguien que finalmente logra dar atención humana, y creando ese reconocimiento se genera el incentivo para poder impulsar la atención humana en el país. Y esto, ya con ese nombre, con ese acrónimo que es causa, lo presento justamente en el primer Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Hospitales Privados en el año 2020, poquitas semanas antes de la pandemia, y lo presento como causa, como una cruzada, como mi segunda cruzada, la cruzada por una atención humana. Se viene la pandemia, pero a pesar de ello empezamos a hacer un piloto con 6 hospitales privados pequeños para probar todas estas ideas, las definiciones, las acciones, etc. Y pues llegamos al momento en el que ya estábamos listos para que en el 2023, finales del 2023, causa esa cruzada por una atención humana, le damos un giro y se convierte en la certificación de atención humana. Y sigue preservando causa, y yo diría ese causa de certificación como parte de ese causa de esta nueva cruzada.
Y así nace Causa. A esta fecha tenemos ya 20 hospitales participando y tenemos ya al primer hospital certificado por Causa. Y esto es la conclusión de 40 años de historia que me ha tocado vivir en este país. Finalmente, aunque ya Causa es una certificación, conserva el espíritu de cruzada y de la primera cruzada, y me parece sumamente afortunado que sea una cruzada en el término amplio de la palabra y en el término religioso histórico de la palabra, porque me gustaría recordar la última cruzada que se realizó en el siglo XIII y que fue aquella mítica Cruzada de los Niños, o conocida como la Cruzada de los Niños, que comienza en Francia y acarrea más de 3.000 niños entre 12 y 13 años, con un líder que tenía 13 años y lo único que tenía era su voluntad y la palabra, con la cual fue a hablar con las multitudes y a decir: han fracasado los soldados, han fracasado los reyes, han fracasado las armas, ahora lo que necesitamos es la voluntad de las almas buenas. Y de este modo se sumaron muchísimas más que en las cruzadas anteriores, y posteriormente crece y bueno, Alemania y otros grupos enormes se unen a este proyecto de viaje por una cruzada más en un nivel espiritual. Entonces creo que es sumamente afortunado seguir llamando cruzada a la certificación y seguir conviviendo con esto. Entonces, ¿cuál es el momento actual de Causa? ¿Qué es Causa en este momento y qué se espera en lo más cercano, en el futuro más cercano? A ver, primero yo diría, Causa es la necesidad de recuperar y de fortalecer ese poder que tenemos todos de ser humanos con los humanos. Cuando se habla de humanizar, siempre digo, no me gusta humanizar, porque me suena a barnizar, y los seres humanos ya somos humanos. Lo que necesitamos es desarrollar el poder que todos tenemos de ser humanos con los humanos. Y ese poder tiene efectos positivos, como lo hemos demostrado, como está demostrado ampliamente. Entonces, yo diría que seguir insistiendo en la necesidad de recuperar y de fortalecer ese valor del poder de ser humanos con los demás. Y eso es lo que sigue, es una cruzada que no tiene fin. Las cruzadas finalmente no tienen fin. Y solamente de mi parte, Ángela, yo diría, primero te agradezco muchísimo esta entrevista, esta conversación, y no me hubiese gustado agregar nada más de lo que tú ya dijiste, de esa cruzada espiritual de los niños, que es recuperar el espíritu de los hombres más allá de las armas y más allá de las conquistas belicosas. Bueno, pues gracias a ti. Espero que esta conversación haya sido tan enriquecedora como para mí. Espero que todos hayan descubierto el grandísimo periplo que ha sido la conquista de la calidad en los servicios de salud en México, y pues los invitamos a sumarse a esta causa.